Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Pues hoy es 6 de abril, martes, empezamos una nueva semana y bueno, pues vamos a retomar el curso después de la Semana Santa. Espero que hayan tenido unos tranquilos días de vacaciones y hayan podido descansar. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos haciendo de teoría. Voy a compartir pantalla. Bien. Ok, ¿pueden verme y oírme bien? Ok, bueno, muy bien. Bueno, pues voy a retomar un poquito lo que estábamos hablando, porque pues ha pasado una semana en la que seguramente hayan podido resetear el cerebro y a lo mejor no nos acordamos bien de lo que estábamos haciendo. Entonces, para retomarlo eh, pues con antecedentes, ¿no? Tener fresco el material. Bueno, entonces vamos a las notas. Compartir pantalla. Sí, muy bien. Entonces estamos en el capítulo 3. Estamos hablando de pues la convergencia, lo que significaba la convergencia de un método numérico de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias y la función de incremento. ¿Bien? Entonces bueno, primero vamos aquí, entonces hablamos un poquito de qué se trata este problema, ¿no? La convergencia, y entonces en particular decíamos que, bueno, pues primero, antes de analizar la convergencia de un método, hay que entender que hay que precisar qué entendemos por convergencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer fijados unos AB reales con A menor que B, de manera que trabajamos en intervalo AB, una función del lado derecho, ¿bien? Como siempre de esta manera, y un dato inicial eta, ¿bien? La función del lado derecho f y el dato inicial eta. Entonces consideramos este problema de valores iniciales, ¿bien? Dado por 3.1, como siempre estamos utilizando, ¿bien? Y bueno, pues suponemos que f es continua y Lipschitz en su segunda variable para saber que el problema de valores iniciales 3.1 está bien planteado, ¿no? Lo cual quiere decir que existe solución, es única y depende continuamente de los datos iniciales. ¿Bien? Bueno, por otra parte, para encontrar una aproximación numérica de la solución de este problema, que ya sabemos que existe y es única, digamos, pues para aproximar esa solución vamos a utilizar métodos numéricos basados en malla. ¿Bien? Vamos a analizar eso. Entonces supondremos fijada una malla ordenada de AB que sea uniforme, una malla ordenada y uniforme de AB. ¿Bien? Entonces los nodos de esa malla los denotamos por T sub n, que son puntos que satisfacen esta relación al ser una malla uniforme. ¿Bien? Y entonces, donde aquí nuestro paso h depende de n y de a y b a través de esta expresión. Entonces cumple esto de aquí. ¿Ok? Bueno, en días anteriores ya estuvimos hablando del caso del método Euler explícito. Entonces lo que hicimos, sin todavía haber definido la noción de convergencia, pues estuvimos un poquito haciendo prospección de qué podía significar y qué pasaba en el método Euler explícito. Bien, y hicimos unos cálculos y vimos que de alguna manera con la idea intuitiva que uno podía tener de convergencia de ese método numérico, al menos para el caso de Euler explícito, pues lo que nosotros proponíamos, ¿bien? Lo que de alguna manera parece sensato proponer, pues el método Euler explícito lo cumplía, ¿bien? Y entonces pues de alguna manera podíamos entender, ¿bien? Sin haber todavía formalizado esos conceptos, pero podíamos entender que sí, que el método Euler explícito es convergente, ¿bien? Lo cual
concuerda con los resultados numéricos que hemos obtenido, ¿no? Hemos visto en ejemplos que efectivamente el método Euler explícito, así como otros que hemos visto, pues parece que sí dan aproximaciones de las soluciones reales de algunos problemas de valores iniciales. Bueno, entonces ya regresaremos a ver, a recordar lo que comentamos en el método Euler para que nos sirva de base para el caso general, el caso de un método general. Ok. Bueno, entonces lo que estuvimos haciendo después es empezar a formalizar la noción de convergencia en el caso general, ¿no? En el caso de un método numérico. ¿Bien? Entonces lo primero que hay que hablar es de qué tipo de métodos numéricos vamos a hablar, ¿no? O con qué generalidad uno va a tratar el tema. ¿Bien? Entonces sí, ya hemos dicho que son métodos numéricos basados en mallas, pero aparte de eso vamos a suponer algunas cosas más. ¿Bien? Y entonces eso nos llevaba a hablar de la forma estándar de un método numérico. ¿Bien? La forma estándar no es algo, una notación universal, es un nombre que yo le estoy poniendo aquí nada más para poder referirme a ello de manera sencilla. ¿Bien? Entonces ahora veremos lo que es, pero bueno, es un método numérico que se puede poner, básicamente la recurrencia se puede poner de cierta manera y entonces ahí aparece un objeto que llamamos la función de incremento. Y entonces pues básicamente lo que buscábamos es que la recurrencia del método numérico se pudiera escribir de esta manera, la expresión 326, donde la función de incremento es una cierta función que para cada conjunto de datos del problema, en particular para cada f, pues es una función de este tipo. ¿Bien? Entonces aquí k mayúscula es el número de pasos del método numérico. H sub f es una constante positiva. ¿Bien? Y entonces lo que pedimos es que existan k más 1 escalares, ¿bien? De manera que la recurrencia se puede reescribir de esta manera, donde esto es una combinación lineal de algunos elementos del aproximante, y aquí aparece la función de incremento que depende de estas variables, como comentamos en días pasados. ¿Bien? Y esto pues es simplemente una función que hace que esto se pueda satisfacer. Bueno, hicimos algunos comentarios. Si el método es explícito o implícito depende de cómo esté definida la función de incremento, de manera explícita o implícita. Tomamos siempre los convenios de que alfa sub k mayúscula es igual a 1 y que o bien alfa 0 es distinto de 0 o bien phi sub f depende de v sub 0 de manera no trivial. Ya vimos que eso tenía sentido y era razonable. Y qué más, bueno, esto es una explicación sobre el sentido de la función de incremento. Y entonces aparte de eso, del considerar los problemas de valores iniciales que se puedan reescribir en esa forma estándar, también vamos a suponer para trabajar unas propiedades básicas sobre la función de incremento. ¿Bien? Entonces básicamente lo que decimos es que si nuestra función del lado derecho está satisfaciendo unas ciertas propiedades o nuestros datos, ¿bien? Vamos a considerar para ese tipo de problemas de valores iniciales un tipo de método numérico que se puedan escribir en forma estándar y que además la función de incremento satisfaga unas ciertas propiedades, que es lo que estábamos hablando antes de irnos a vacaciones. ¿Bien? Entonces, que son estas tres, ¿no? La primera condición es que la función de incremento es continua para h suficientemente pequeño. ¿Bien? Esto lo reescribí con respecto a días pasados. Entonces, la función de incremento es continua para h suficientemente pequeño, una cierta constante h sub f, que si quieren pueden suponer que es la misma de la condición 2, que es una condición de tipo Lipschitz en las variables de los elementos del aproximante. ¿Bien? Como decíamos antes de irnos. Para h suficientemente pequeño. Entonces aquí aparece también la condición similar. Y la tercera es muy sencilla, que si f es 0, la función de incremento es 0. Bien, aquí hay unos comentarios sobre la función, sobre estas condiciones. Bien. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, bueno, antes de eso recordarles que tienen como ejercicios
el 33 y el 34, hallar la función de incremento de todos los métodos que hemos visto anteriormente en el curso y verificar que se cumplen esas propiedades para esos métodos. ¿Bien? Entonces eso lo tienen como ejercicio, si no lo han hecho, trabájenlo. Bueno, vamos a hablar ahora ya de la definición de convergencia para un método general. ¿Bien? Bueno, hasta aquí me siguen. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, todo bien. Muy bien. Bueno, pues vamos con la definición de convergencia. Entonces, ahora nos disponemos a dar una definición de convergencia de un método numérico de resolución de EDOs o de SEDOS. ¿Bien? En particular que tenga una forma similar a los vistos anteriormente, es decir, basado en una malla. ¿Bien? Porque bueno, en general pues un método numérico podría significar muchas cosas, ¿no? Entonces bueno, siempre vamos a concretar a qué nos estamos refiriendo. Ok. El primer paso para hablar de convergencia es definir el error de aproximación. ¿Bien? Entonces procedemos como hicimos en el caso del método de Euler. Entonces hay que hablar, la noción de convergencia va a depender de la noción del error de aproximación. Y la idea es que el error de aproximación se vaya haciendo pequeño. ¿Y qué quiere decir que se vaya haciendo pequeño? Bueno, pues que depende de algo y entonces esa dependencia va yendo hacia cero el error. Y esa dependencia es con respecto al paso o con respecto al número de nodos. Entonces la idea que decíamos es suponiendo mallas uniformes, ¿bien? Se puede generalizar, pero para simplificar, suponiendo mallas uniformes, pues cuanto más nodos tengamos o cuanto más pequeño sea el paso, el espacio entre nodos, entonces esperamos que la aproximación sea mejor y lo que estamos pidiendo es que el error de aproximación correspondiente sea pequeño. ¿Bien? ¿Cómo hacíamos con el método de Euler? Bueno, pues vamos a ver aquí. ¿Bien? Entonces, bueno, pues teníamos aquí la definición del método de Euler. ¿Bien? Y entonces, para medir qué tan buenos eran estos aproximantes, es decir, qué tan bien aproximaban los aproximantes a los valores correspondientes de la solución real en los nodos de la malla, pues utilizábamos una malla para cuantificar esa similitud. ¿Bien? Perdón, una malla, no, una norma. Perdón, una norma. ¿Bien? Entonces tenemos n mayúscula más un vectores de RD, entonces vamos a definir una norma en el espacio RD n más 1, ¿no? O si quieren para n más 1 vectores de RD, como se quiera. Entonces utilizamos una norma, la que quieran en RD, si quieren pueden pensar que es la euclidia, pero puede ser cualquier norma en RD sirve. Y entonces dado un conjunto de n más 1 vectores de RD, pues esta norma le ponemos un ER por error, ¿eh? Pues la definimos como el máximo en el índice n de las normas de los vectores Vn en RD. Entonces esta norma de aquí es la norma que hemos fijado en RD y esta norma de aquí es una norma en este espacio entendido como n más 1 conjuntos de n más 1 vectores ordenados en RD, ¿bien? Con este contexto. Y esto pues es una norma en ese espacio, en ese espacio vectorial. Bueno, ¿qué más? Lo que decíamos es que esa norma nos permite cuantificar qué tanto se parecen los elementos del aproximante con respecto a los correspondientes valores de la solución real en los nodos de esa malla. ¿Bien? Lo cual todo depende de h y de n. ¿Bien? Entonces lo que decíamos es que daba lo mismo fijar n mayúscula o fijar h, ya que vienen relacionados por esta ecuación tan sencilla. ¿Bien? La definición de esto es la definición del paso. Y entonces pues si das h calculas n o si das n calculas h, ¿no? Están definidos unívocamente. ¿Bien? Entendiendo siempre que, claro, n tiene que ser un número entero. ¿Bien? Esa es la salvedad. ¿Bien? Pero bueno. Entonces, notación, denotamos el aproximante correspondiente a un cierto h como u sub h, ¿bien? Que es un conjunto de vectores u sub n, ¿de acuerdo?
y comparábamos con el muestreo de la solución real en esa misma malla. Y entonces, para comparar el aproximante con la solución real, pues claro, necesitábamos un conjunto de n más 1 vectores de RD. Entonces lo que hacíamos es lo que estamos diciendo, evaluar la solución real en los nodos de esa malla. Entonces denotábamos como x mayúscula sub h ese muestreo de la solución real en los nodos de la malla. Y entonces el error de aproximación pues venía dado de esta manera, ¿no? Utilizábamos esta norma y medíamos qué tan diferentes son estos dos conjuntos de vectores, pues hacíamos la diferencia, ¿bien? Entendiendo esto como un vector de vectores, digamos, ¿no? Entonces hacíamos esta diferencia, lo cual venía a ser esto de aquí con la norma NRD que uno utilizaba. Y entonces pues ya con el error de aproximación, que como decimos aquí cuantifica cuánto se desvía el aproximante de ser el muestreo de la solución real, pues entonces la noción de convergencia que teníamos... ¿me están escuchando? Acabo de escuchar algo raro ahí. No sé si se haya perdido la conexión o está todo bien. ¿Todo bien? ¿Me siguen escuchando? Ok, que oí de repente un pitido ahí. Bueno, pues entonces la noción de convergencia era que el error de aproximación tendiera a 0 cuando h tiende a 0. Entonces en función de h, bien, estamos, como digo, suponiendo h va a 0, siempre tiene que cumplirse que n sea entero para que esto tenga sentido, ¿no? Esto se entiende implícitamente. Y bueno, pues luego después analizábamos que efectivamente el método de Euler cumplía esta condición 3.7, pero eso lo dejamos para luego, porque ahora nos interesa nada más hablar de la noción de convergencia. Ok, ¿me siguen? ¿Tienen alguna duda? Ok, muy bien. Bueno, pues continuamos. Entonces, vamos a hablar de estas nociones, bien, pero ya en lugar de para el caso particular del método Euler en general, bien, pero pues las ideas son similares por lo menos en lo que respecta al error de aproximación. Luego hablaremos con más detalle de la noción de convergencia, ¿eh? Pero el error de aproximación, pues básicamente vamos a hacer lo mismo, porque ahí no hicimos nada que realmente dependiera de que fuera el método de Euler. Okay. Entonces, pues ahora ya en general, escogemos una norma en el espacio RD n más 1 de la siguiente manera, ¿no? Fijamos una norma en RD, la que ustedes quieran, y entonces, dado un conjunto ordenado de n mayúscula más 1 vectores, denotamos vn en RD, ¿bien? Pues definimos la norma, que denotamos con un subíndice ERR por error, ¿bien? Error de aproximación, de ese conjunto de vectores como el máximo en n, ¿bien?, de la norma en RD de los elementos de los Vn. ¿Ok? Y pues se puede verificar que esto es una norma y es, como decíamos antes, es una norma de tipo infinito. ¿Bien? Una vez que uno toma la norma RD de los elementos del vector V, ¿bien?, del vector de vectores, pues esta norma error tiene forma de máximo, ¿bien? Entonces lo que se llama una norma de tipo infinito, ¿bien? Entonces estamos mirando errores en todos los índices n y tomamos el máximo de ellos, ¿bien? Entonces eso cumple las condiciones de norma. Además es una norma de tipo infinito que pues de alguna manera la característica que tiene es que es estricta en cuanto a lo que te estás desviando para cada uno de los n, porque digamos que lo que se está haciendo siempre es ponerse en el peor caso, ¿bien? El índice n ahí va a jugar el papel del nodo de la malla, entonces estamos mirando cuánto nos estamos equivocando al aproximar la solución real en cada uno de los nodos de la malla y nos ponemos en el peor caso, ¿no? Es decir, donde el nodo en el que el error sea más grande. Bien.
Esta forma de medir el error lo que nos permite es tener controlado todo el error en todo el intervalo por igual. ¿Bien? Es decir, al ponernos en el peor de los casos, si mantenemos controlado ese error, lo que queremos decir es que no permitimos una desviación demasiado grande en ningún lugar de la malla, en ningún nodo de la malla. ¿Bien? Okay. Por supuesto, otras opciones son posibles, entonces básicamente uno puede agarrar una norma en Rn+1 y aplicarla a las normas de los elementos Vn y tendría también una norma en ese espacio. ¿Bien? Pero bueno, estamos tomando esa por estos motivos. Pero bueno, sean conscientes de que ahí se permite cierta flexibilidad y, y dependiendo de lo que a uno le interese, pues puede tomar unas normas u otras. Bueno, pues tomamos esta norma en ese espacio Rn+1 y pues eso es lo que vamos a utilizar para cuantificar cuánto se desvía el aproximante con respecto a la solución. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, pues fijado los datos del problema, es decir, pues el intervalo AB, la función del lado derecho f y la condición inicial eta, pues el aproximante, fijados esos datos, ¿bien? El aproximante únicamente depende de la malla, ¿bien? Fíjense que estamos considerando métodos numéricos basados en mallas, ¿bien? Entonces lo que me da el método numérico, ¿qué es? Pues una forma de construir a partir de los datos numéricos el aproximante, ¿bien? Eso es el método numérico. Y entonces son métodos numéricos basados en mallas, el aproximante está basado en la malla, ¿no? Yo estoy dando conjuntos de vectores, un vector por cada nodo de la malla, ¿bien? Entonces todo depende de la malla. ¿Y la malla de qué depende? Bueno, pues el intervalo AB ya lo tengo fijado, lo único que necesito saber es cuántos nodos voy a poner, es decir, necesito saber el n mayúscula, ¿no? Porque voy a tener n+1 nodos, ¿bien? O lo que es lo mismo, necesito saber el paso h, ¿bien? Que es la distancia entre esos nodos, cumpliendo que n sea entero, ¿no? Correspondiente a n. Entonces, pues básicamente lo que me determina eso es conocer el n o conocer el h, ¿vale? Que vienen dados, como ya hemos dicho, por esta relación, ¿bien? Y n entero. Ok, muy bien. Entonces, pues es lo mismo fijar n o fijar h con esas condiciones. Dado uno, tienes el otro. Para enfatizar que uno depende del otro, pues a veces podemos escribir n sub h, es decir, el n correspondiente al h que nosotros consideremos, o h sub n, que es el h correspondiente al n que nosotros consideremos. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Bueno, pues una vez fijados h o n, ¿bien? Los dos, entonces quedan determinados ya, con esto quedan determinados el aproximante u sub h, que es el vector de vectores u sub n, ¿bien? Que está definido por el método numérico y ya solo queda por saber el h, ya lo fijamos, así que ya tenemos el aproximante que me genera el método numérico. Y también queda determinado el muestreo de la solución real en la malla específica, que notamos x mayúscula sub h, que contiene a los vectores de Rd x en t sub n, ¿no? La solución real evaluada en los nodos de la malla. Bueno, ¿por qué el muestreo de la solución real depende también de h o de n mayúscula? Porque la solución real solo depende del problema que yo tenga, pues tiene la solución real, ¿no? Pues hemos puesto las condiciones para que tenga solución. Bueno, la solución real solo depende de los datos del problema, no depende de h. Pero el muestreo de la solución real en los nodos de la malla sí depende de h. Porque para muestrear, para evaluar la solución real en cada uno de los nodos, primero tengo que saber quiénes son los nodos, ¿vale? Entonces, hasta que yo no digo quién es h, pues no he fijado la malla, no sé quiénes son los nodos y no puedo evaluar la solución real en los nodos, ¿no? Tendría que decir dónde. Entonces ese muestreo también depende de h. ¿Bien? Fíjense que cuanto más pequeño sea h, o cuanto más grande sea n mayúscula, más nodos tengo y entonces pues más evaluaciones tengo de la solución real x en esa malla, ¿vale?
Entonces, una vez fijado h, ya tengo el vector u sub h y el vector x sub h. ¿Okay? Entonces, que quede claro que dependen de h y de n mayúscula. Bueno, si queremos enfatizar esta dependencia, pues en ocasiones podremos escribir u sub h igual a los u sub hn, bien, significado lo mismo, pero denotamos que dependen de h. O si lo que se quiere decir es que depende de n, pues como yo estoy poniendo aquí el h, puedo poner u sub h sub n, bien, y entonces los vectores son u sub h sub n, n, bien, y es exactamente lo mismo. Y para el x sub h, pues igual, es lo que hago es denotar los nodos de la malla, que depende de h, pues como en lugar de t sub n, pues t sub h, n. ¿Bien? Estos son subíndices los dos, y entonces ese x se evalúa en esos puntos. ¿Bien? O h sub n mayúscula, en caso de que me interese la dependencia de ese n. ¿Bien? Aquí inclusive podría poner n sub h, pero bueno, ahí ya se quedó puesto así. Ok. Bueno, en cualquier caso esta es una notación un poco sobrecargada, entonces trataremos de evitarla porque si no nos vamos a hacer bolas con tantas letras, bien, aunque quizá en alguna ocasión sea interesante para dejar clara esa dependencia de h o de n mayúscula, pero en cualquier caso lo que considero importante es que el lector nunca olvide, bien, ustedes nunca olviden que tanto la malla como el aproximante y el muestreo de la solución real, es decir, tanto la malla de puntos t sub n como el aproximante u sub h y el muestreo de la solución real x sub h dependen de h y de n. ¿Bien? Entonces, aunque a lo mejor en muchos momentos no se esté poniendo, la malla y por tanto el aproximante y el muestreo de la solución dependen de h y de n mayúscula. ¿Bien? Entonces, eso siempre es así. Porque si no, uno con la noción de convergencia se puede perder, porque puede decir, bueno, si uno no entiende que depende de h, pues qué es lo que se está moviendo, qué tiene que tender a cero. ¿Vale? Entonces, que quede claro que dependen de h. Eso es completamente lógico. Que no se les olvide, quiero decir. ¿Bien? Ok. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Vale. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos la norma, ya tenemos los elementos, es decir, el aproximante y el muestreo de la solución real. Pues ya podemos definir el error de aproximación. Entonces, pues lo que hacemos es compararlos usando la norma. Entonces tenemos la definición 18, que es dado un problema de valores iniciales y un método numérico. ¿Bien? Entonces, para cada h positivo suficientemente pequeño, de manera que tenga sentido aplicar la receta del método, digamos, entonces el error de aproximación del método viene dado por esta expresión de aquí. Entonces notamos igual el error de aproximación como e de h, ¿bien? Es relativo o aplicado a ese problema de valores iniciales y utilizando ese método numérico. ¿Bien? Eso queda implícito. Pues es la norma, esta norma del error de la diferencia de estos dos vectores, ¿bien? Que son vectores de vectores en RD, y entonces con la expresión de esa norma que estamos utilizando, pues es esto de aquí. Si uno pone otra norma en ese espacio, pues será la norma correspondiente en ese espacio, la expresión que uno tenga. ¿Bien? Bueno, pues esto es el error de aproximación. Entonces, obviamente, esto es un número real, porque de hecho un número real no negativo, porque aquí tenemos una norma, entonces me da números reales no negativos, y el tomar el máximo de estos, pues es algo no negativo. ¿Eh? Entonces, de alguna manera, el error de aproximación, fijado el problema de valores iniciales y el método numérico, ¿bien? Para h suficientemente pequeño, está definido. Entonces, pues el error de aproximación no deja de ser una función que va de un cierto intervalo de h's a la derecha de 0, ¿bien? Es decir, para h positivo suficientemente pequeño, es una función que a cada h le asocia un número real no negativo, de esa manera. Ya está. Eso es matemáticamente, estructuralmente, pues eso es el error de aproximación. ¿Bien?
ponga uno en la norma que ponga en ese espacio, el error el error de aproximación siempre va a ser un número real no negativo, porque las normas son números reales no negativos. ¿Bien? Entonces, bueno, pues lo que están midiendo es qué tanto te estás aproximando, bien, es una especie de termómetro de cómo va la cosa. Y pues la idea que tenemos básica es que si el aproximante, cuanto más se parezca el aproximante al muestreo de la solución real, pues más pequeño será esa norma, y entonces más pequeño será el error de aproximación. Entonces lo que estamos buscando es que ese error se vaya haciendo pequeño. ¿Y de qué depende ese error nada más? Pues del h, que determina la malla y estos elementos. ¿Y cuándo se espera que sea razonable esa aproximación? Pues cuando el paso sea pequeño. Entonces, pues la noción de convergencia que uno tiene es esa. Cuando h tiende a cero, ese error de aproximación tiene que tender a cero. ¿Bien? Tender a cero aquí en los dos lados significa el tender a cero de los números reales, del curso de cálculo de una variable. ¿Bien? Porque son, de hecho, cantidades no negativas. Ok. Entonces, pues como decíamos, el error de aproximación cuantifica cuánto se desvía el aproximante de ser el muestreo de la solución real. ¿Bien? Y en la práctica siempre tienen que recordar que, puesto que normalmente no se conoce la solución real X, pues el error no se puede calcular, lo que se hace es estimarlo. ¿Bien? Bueno, y entonces la noción de convergencia es la que estamos diciendo, que el error de aproximación tiende a cero cuando el paso se va haciendo más y más pequeño, es decir, la condición 332. Y aquí estoy dejando claro que como h es siempre positivo, pues es tender a cero por la derecha. Entonces, pues esto tiende a cero, pues obviamente también por la derecha, porque esto es no negativo. ¿Bien? Pero bueno, esto es lo que... Esta es nuestra noción de convergencia. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, es completamente análogo a lo que hicimos para el método de Euler. ¿Bien? Pero esto ya es en general para el tipo de métodos que vamos a considerar. ¿Sí se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Vale, entonces nosotros podríamos poner la definición de convergencia pues basándonos en esta noción 332. ¿Bien? Sin embargo, ¿bien? Estoy aquí. Sin embargo, en este punto conviene detenerse un poco a analizar ciertas sutilezas que aparecen al aproximar numéricamente las soluciones de un problema de valores iniciales. ¿Bien? Al menos de la forma que lo estamos haciendo nosotros con mallas y demás. ¿Bien? Entonces, no vamos a tomar así tal cual esa definición ya, que parece completamente sensata, pero realmente eso es lo que vamos a tomar, pero vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver bueno, pues con la realidad con la que uno se enfrenta cuando la computadora tiene que bueno, primero sobre el papel diseñar estos métodos numéricos y después implementarlos en una computadora, ¿no? Que es lo que uno normalmente hace. ¿Bien? Entonces, pues ahí aparecen ciertas cuestiones que conviene tener en cuenta y que vamos a discutir ahora. ¿Bien? En particular que pues la vamos a tener en cuenta para dar la noción adecuada de convergencia de un método numérico. Entonces, teóricamente, pues es lo que hemos dicho y parece que ya ahí ya está todo claro. ¿Bien? Pero pues mirándolo más con lupa van a aparecer otras cuestiones que vamos a desgranar bien para que quede todo claro. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Vale, bueno, pues vamos a continuar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues vamos a ver. Bueno, por un lado, primero, como habíamos comentado, la esencia del método numérico es la recurrencia, o es una recurrencia que permite calcular los elementos del aproximante. ¿Bien? Hasta ahora los métodos que hemos considerado pues eran
de esa manera. Entonces teníamos una recurrencia, ¿bien? Que un método de k pasos lo que nos permitía es, a partir de los últimos k mayúscula elementos del aproximante, obtener el siguiente. Y así recursivamente se iba aplicando, pues desde el principio del intervalo, a la izquierda del intervalo, empezando por A, pues yendo, barriendo toda la malla del intervalo a B hasta llegar a B. ¿Bien? Esa era la idea básica. ¿Bien? Sin embargo, en un método de k mayúscula pasos, pues son necesarios los primeros k elementos del aproximante para poder arrancar el método, es decir, para poder utilizar la recurrencia. ¿Bien? Entonces, si es una recurrencia de orden k o k más 1, es un método de k pasos, lo que quiere decir es que para poder calcular yo con esa recurrencia, ya sea de manera directa o indirecta, ya sea el método explícito o implícito, da igual, para poder utilizar esa recurrencia, yo necesito conocer los k mayúsculas nodos anteriores, tengo que suponerlos conocidos. ¿Bien? Entonces, cuando estoy en la mitad del método, pues si ya los tengo, ya los calculé antes, bueno, nada más los utilizo para calcular el siguiente. Vale. Pero ese algoritmo recursivo, digamos, hay que arrancarlo de alguna manera. ¿Bien? Entonces, la primera vez que lo aplicas, la primera vez que yo trato de utilizar la recurrencia, necesito los primeros k mayúsculas, ¿bien? Que son los que llamo valores de arranque. ¿De acuerdo? Ok. Estos k primeros valores, que son los u sub n para n desde 0 hasta k mayúscula menos 1, son los llamados valores de arranque. Entonces, si k mayúscula es mayor que 1, los valores de arranque no se calculan utilizando la recurrencia, hay que calcularlos de otra forma. ¿Bien? La recurrencia ahí no te sirve de nada porque, como hemos dicho, necesitas k mayúscula para calcular el siguiente. Entonces, la primera vez que yo tengo que utilizar la recurrencia, tengo que partir de los k primeros. Entonces, para calcular esos k primeros, de alguna manera, la recurrencia no me sirve de nada, tengo que hacerlo de otra manera. ¿Bien? Tengo una nota. Bueno, obviamente hay que suponer h suficientemente pequeño de manera que n sub h sea mayor o igual que k mayúscula, ¿no? Porque si es un método de k pasos y pongo una malla que no tiene ni siquiera k nodos, pues no lo puedo aplicar. ¿Bien? Pero bueno, como siempre uno va a buscar qué pasa cuando h es pequeño, pues para h pequeño tengo muchos más nodos. Entonces, no va a haber problema con eso. Bueno, entonces en este punto se puede interpretar la situación de dos formas. ¿Bien? Entonces, aquí quiero que abran bien las orejas para que entiendan bien las sutilezas de las que vamos a hablar. ¿Vale? Entonces, podemos entender esta situación de dos maneras. Primera forma, asumiendo como irrenunciable, ¿no? Para nosotros es un dogma de fe, es algo sagrado, la idea de que la esencia del método numérico es la recurrencia. ¿Bien? Entonces, cuando yo digo la regla del punto medio, el método del trapecio, lo que sea, estoy pensando en la recurrencia. La recurrencia del método del trapecio, la recurrencia de la regla del punto medio, la recurrencia del método Euler, la que sea. ¿Bien? Entonces, para mí, cuando yo le pongo el nombre al método, me refiero a la recurrencia y ya. Bueno, eso es una manera de verlo, completamente legítima, ¿bien? Incluso razonable. Y entonces, pues no queda otra que aceptar que los valores de arranque de los primeros k elementos del aproximante se asumen como datos. ¿Bien? Entonces, si para mí el método numérico no es nada más que la recurrencia, bueno, pues la recurrencia me dice, no, yo te calculo el aproximante, pero si me dan los k primeros, o sea, los valores de arranque, porque si no la recurrencia no puede hacer nada. Entonces, pues ahí no queda otra que asumir que esos valores de arranque son datos. ¿Vale? Entonces, si k mayúscula es mayor que 1, bien, si k es 1, el método es de un paso, entonces nada, básicamente tengo la condición inicial y ya, ahí no hay mucho problema. Pero si es un método de más de un paso, pues entonces, si se quiere, se pueden entender los valores de arranque, ¿bien? Se pueden entender como datos secundarios. ¿Bien? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que estos datos, los valores de arranque, se deberán calcular a partir de los otros datos que se consideran primarios, que son pues f, eta, a, b y h.
¿bien? A h o en mayúscula. Pero este cálculo de los valores de arranque en cualquier caso es ajeno al método numérico. ¿Bien? Entonces, si tú asumes que no, para mí mi método numérico es la recurrencia y ya. ¿Bien? Bueno, pues entonces necesitas datos para aplicar tu método numérico, tu recurrencia maravillosa, y pues puedes suponer que tienes unos datos primarios, que son los datos del problema y los datos de la malla, y unos datos secundarios que es, bueno, antes de empezar yo tengo que obtener los valores de arranque. Y ya cuando tengo los valores de arranque, ya tengo todos los datos necesarios, entonces ya utilizo mi recurrencia para obtener el aproximante. ¿Sí se ve este punto de vista, chicas? Ok, bueno. Segundo enfoque, ¿bien? Bueno, pues si en lugar de ser tan dogmático de que la esencia del método numérico es la recurrencia, supones que, bueno, pues lo importante es que a mí me dan los datos del problema y entonces yo me las arreglo de una cierta manera para obtener el aproximante. Y todo lo que yo haga es el método numérico y ya está. ¿Bien? Bueno, pues entonces, en este caso se puede suponer que el método numérico engloba todas las operaciones necesarias para calcular el aproximante completo. Por tanto, el método numérico incluye tanto la recurrencia como el algoritmo o fórmulas para calcular los valores de arranque. Ok, ¿visto? ¿Sí se ve, chicas? Vale. Bueno, pues entonces, en este segundo enfoque, bueno, pues yo todo lo que hago es el método numérico. ¿Bien? Bueno, eso quiere decir que si yo agarro un método de más de un paso, ¿bien? Con una cierta recurrencia, la recurrencia famosa X, ¿bien? Entonces, bueno, pues como pasaba por ejemplo con algunos métodos de Adam Moulton o Adam Nystrom o esos últimos que vimos que son de más de un paso, ¿no? O la regla del ¿cuál es? La del punto medio, ¿bien? Que es, si no recuerdo mal, es de dos pasos, ¿no? Pues estoy haciendo un brinco, ¿bien? Entonces, ¿qué iba a decir? Bueno, si es de más de un paso, entonces lo que puedo decir es, bueno, entonces yo necesito calcular los valores de arranque, ¿bien? Vale. Los valores de arranque los puedo calcular de varias maneras, por ejemplo, utilizando un argumento por aproximación de Taylor para obtener los valores de arranque que yo necesito, ¿bien? Que ya hicimos ejemplos de eso. U otra forma es pues utilizar un método numérico de un número de pasos menor, ¿no? Por ejemplo, un método numérico de un solo paso. Entonces ahí puedes utilizar, por ejemplo, el método de Euler explícito. Entonces yo considero mi método numérico con mi recurrencia famosa X, pongamos la que sea, que es de más de un paso, y para calcular los valores de arranque utilizo el método de Euler explícito, por ejemplo, ¿bien? Pues eso sería mi método numérico, todo eso, ¿bien? Y si ahora yo considero para comparar pues la misma recurrencia maravillosa X, pero para calcular los valores de arranque utilizo otro método de un paso, por ejemplo el método Euler implícito, ¿bien? Entonces sería otro método numérico, serían métodos numéricos distintos, ¿bien? Porque la recurrencia es la misma, pero la forma en la que estoy calculando los valores de arranque son distintas, ¿bien? Obviamente es claro que pues lo que tienen en común y lo que tienen de diferencia, ¿no? Lo que tienen en común es que estás utilizando la misma recurrencia, pero partiendo de que calculas los valores de arranque de manera distinta, ¿bien? Entonces, pues con este segundo enfoque se considerarían métodos numéricos distintos porque, pues obviamente sí, los resultados son distintos, ¿no? Con el primer enfoque uno puede decir, bueno, pues lo que me importa es la recurrencia y entonces, pues en esencia son el mismo método numérico, solo que aplicado a datos distintos, en uno a unos valores de arranque y otros a otros valores de arranque, ¿bien? Pues son dos maneras de pensarlo complementarias, ninguna de las dos es la buena, ¿bien? Son simplemente pues maneras distintas de pensarlo. ¿Ok? ¿Ven esto bien? Fíjense que ya cuando programamos métodos de varios pasos, ¿bien? De más de un paso, pues ya
vimos que podía haber diferencia sustantiva en los resultados de los métodos numéricos según cómo se calculara, según cómo se calcularan, ¿sí?, los valores de arranque. ¿Bien? Se podía poner con Euler explícito o se podía utilizar, qué sé yo, no sé si se estaba poniendo la regla del trapecio o alguna de esas, no lo sé, no recuerdo, ¿vale? Y entonces, pues obviamente el algoritmo final es distinto porque hay un paso que estás haciendo distinto y entonces el resultado en general pues te dará distinto. ¿Bien? Y entonces pues seguramente pues según lo que pongas pues uno te irá mejor, otro te irá peor, etcétera. ¿Bien? Y entonces eso se puede analizar. La cuestión es ya qué es lo que te interese analizar en cada momento. ¿Bien? Pero tener claro lo que uno está haciendo y que son cosas distintas. ¿Bien? Entonces, pues como digo, en cualquier caso, esto no es una diferencia filosófica fundamental, ¿bien? Simplemente estamos llamando la atención del lector del estudiante sobre este punto, ¿bien? Entonces, se llame como se llame, lo importante es tener claro qué operaciones se deben realizar para calcular el aproximante, ¿bien? Y eso es lo que se va a analizar. Entonces, pues ya según que te interese analizar simplemente la recurrencia o todo el método completo, pues tiras por una visión, una perspectiva, una interpretación u otra. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Están felices o están tristes? ¿Ok? ¿Ninguna pregunta? Vale. Muy bien. Vale. Entonces, por un lado, el tema de los valores de arranque. ¿Bien? Y ahora tenemos otra cuestión. Por otra parte, hasta ahora hemos estado suponiendo que el elemento del aproximante correspondiente al dato inicial se tomaba sin error, es decir, que tomábamos siempre u sub 0 igual a eta. ¿Bien? Entonces, hasta ahora hemos supuesto que el primer elemento del aproximante, el u sub 0, en el nodo inicial, que es t sub 0, es decir, a, ¿bien? Da igual que sea h, es a, pues si el problema que queremos resolver incluye la condición inicial x en a igual a eta, pues ¿qué condición vas a poner? Pues u sub 0 igual a eta, y ya está, es lo mejor que puedes poner, ¿no? Para, en principio, para aproximarte. ¿Bien? Que no te equivoques ahí y luego lo demás ya verás cuánto te equivocas. Bueno, ok, entonces pues hasta ahora hemos supuesto que efectivamente el u sub 0 se puede tomar a eta. Se puede tomar como eta y ya. ¿Bien? Recordamos eta es un vector de RD. Eh, bueno, pero en la práctica es posible que esto no se pueda hacer así de esa manera. ¿Bien? Entonces vamos a ver analizar qué puede pasar ahí. ¿Bien? Entonces en la práctica, sin embargo, es fácil que realmente no sea este el caso, es decir, que u sub 0 sea eta. ¿Bien? Bueno, ¿y eso por qué? Si yo el u sub 0 puedo escogerlo como yo quiera. Pues sí, pero tienes que utilizarlo y tienes que utilizarlo en la computadora. ¿Bien? Entonces, de hecho, como ya se ha comentado, si eta no es exactamente representable en la computadora, ¿bien? Y esto pasa, por ejemplo, si alguna, no tiene por qué ser todas, pero alguna de las componentes de eta, del vector eta, es irracional o simplemente su representación binaria con cierta precisión no coincide con el valor real, es decir, el valor teórico que tú tienes que poner y la representación en memoria en la computadora no coinciden, no son lo mismo, pues entonces esto es imposible. Si el eta cumple eso, pues entonces es imposible que tú lo puedas representar fielmente. ¿Vale? Entonces, claro, esto hay que tener en cuenta que, bueno, si uno va a aplicar estos métodos numéricos para hacer las cuentas en lápiz y papel, como hacían, qué sé yo, en los tiempos de Gauss o de Euler, pues bueno, si tú tienes ahí la argumentación y tú puedes hacer ahí el álgebra y te saldrán unos chorizos enormes que al fin, después de 2 o 3 pasos no vas a saber qué hacer con ellos. ¿Bien? Pero bueno, pues teóricamente pues ahí tú lo tienes y lo puedes calcular. ¿Bien? Pero a la hora de la hora, cuando tú realmente lo que necesitas, sobre todo en las aplicaciones prácticas, son así tus
tus desarrollos decimales para poder cuantificar eso, graficarlo, visualizarlo, comparar qué tan grande, tan chico es, etcétera, pues tienes que trabajar con los numeritos, ¿bien? Y en la práctica pues normalmente uno no lo trabaja, sino que lo hace en una computadora, ¿no? Que entre otras cosas para eso las tenemos. Bien, entonces pues para trabajarlo en la computadora nosotros las entidades matemáticas que tenemos pues básicamente son numéricas en este contexto y pues lo que guardamos son eh, los números codificados de cierta manera, como hemos dicho, ¿no? Entonces tenemos un sistema de codificación que dependerá del software que tengamos, pero básicamente es una codificación binaria, ¿bien? Y entonces estamos representando los números de cierta manera. Entonces eso quiere decir que para empezar no podemos representar todos los números porque tenemos una precisión, ¿bien? Entonces, pues si tienes un número irracional que tiene infinitos decimales, pues eso no lo puedes representar con precisión infinita a la computadora, ¿bien? Entonces, para empezar, solo podemos representar números racionales y además con un cierto grado de precisión. Entonces, no cualquier tira, aunque sea finita, pero no de cualquier longitud la puedes representar en la computadora, ¿no? Entonces, si tienes, por ejemplo, en Octave, tienes datos, qué sé yo, si quieres de tipo double, entonces no sé si son 14 o 16 cifras decimales y a partir de ahí, pues no estás guardando más. Si te interesa, a lo mejor podrías hacerlo y hay caminos, pero por lo general y en cualquier caso va a ser finito, ¿no? La precisión va a ser limitada. Pero bueno, tienes esa precisión, tienes ese número de cifras decimales y además es una representación binaria, ¿bien? Entonces puede haber números, hay pues una ingente cantidad de números que no estás representando fielmente y tienes unos poquitos que serán muchísimos, pero tienes unos poquitos relativamente que sí estás representando fielmente en esa representación binaria finita de precisión limitada y el resto pues no, ¿bien? Entonces hay que ser consciente de eso. Entonces pues si yo tengo quiero resolver un problema de valores iniciales con dato inicial pi, pues me puedo hacer el tonto todo lo que quiera, pero al final está claro que los cálculos que estés haciendo no es con pi, es con una versión de pi. Será muy aproximada hasta cierto grado, que a lo mejor tú ni te des cuenta por el grado de precisión, pero ahí hay un error, ¿bien? Entonces eso hay que analizarlo porque si no lo tienes en cuenta, pues a lo mejor en muchos casos te va bien y no te tienes que preocupar de ello nunca, pero puede haber casos en los que sí, ¿bien? Entonces conviene analizarlo para estar seguro de que los métodos numéricos te están dando cosas razonables, ¿vale? ¿Sí se ve esto? Ok. Entonces, pues no es que uno no quiera tomar el valor exactamente eta, sino que a veces es imposible, ¿vale? Esa es la cuestión. Entonces es conveniente considerar que el elemento de inicio u sub 0 pueda tener cierto error, ¿bien? Entonces para cada h positivo, válido para aplicar el método, es decir, suficientemente pequeño, en realidad lo que se está definiendo no es u sub 0 igual a eta, sino u sub 0 o u sub h0, porque depende de h, igual a un cierto eta h, ¿no? Un cierto eta h que tengamos en RD, que obviamente uno lo que va a hacer es tratar de tomarlo cerquita de eta, pero puede que no sean igual, que hay una discrepancia, ¿bien? Haya un error. Entonces, para cada h estamos tomando un eta h, ¿bien? Ahora veremos por qué no tomamos en lugar de eta, un eta tilde que sí podamos representar, y para todos los h's tomamos parejo un eta tilde y ya está, ¿bien? Sino que puede ser que para cada h tengamos que estar cambiándolo. Esa es la diferencia, ¿bien? Vamos a ver que eso es crucial para definir adecuadamente la noción de convergencia, ¿vale? ¿Ok? Entonces tomamos un eta h para cada h como dato inicial. Bueno, bueno, después de todo esto, entonces el tema de los valores de arranque, bien, que hay que calcularlos, y eso se puede considerar parte del método numérico o no, y el tema del dato inicial u sub 0. Bien. Bueno, pues entonces vamos ya a ir dando la definición formal y más detallada
¿bien? De convergencia de un método numérico, ¿bien? Más detallada, recuerden que la noción que estábamos suponiendo es, aquí tenemos el error de aproximación, ¿bien? Dijimos en 331, y la noción de convergencia es que ese error tiende a 0 cuando h tiende a 0, ¿bien? 332. Esa es la noción de la que partimos, pero vamos a detallarlo más para tener en cuenta estas circunstancias que acabamos de mencionar, ¿bien? Bueno, entonces, para tener esa condición 332 que acabamos de decir, fíjense que 332 me pide que perdón, el error de aproximación tiende a 0. Pero ¿quién es el error de aproximación? Pues está dado aquí, ¿no? Entonces, en nuestra expresión del error de aproximación es esto. El máximo en n, para n desde 0 hasta n mayúscula, de estas normas, ¿eh? En cada uno de los nodos. Miramos cuánto nos equivocamos. Entonces, si en particular esto tiene que tender a 0 cuando h tiende a 0, y esto es un máximo, lo que quiere decir es que todos estos pues tienen que tender a 0 cuando h tiende a 0. ¿Bien? Bueno, entonces en particular si nos fijamos en los primeros valores, o los valores de arranque, bien, pues es necesario, para que se tenga esa condición, que se tenga esta otra, que es 334. Es decir, donde aquí lo único que estamos cambiando es que el máximo se toma solo para n en los primeros valores, en los primeros k mayúscula valores, que son los valores de arranque. ¿Bien? Es decir, desde 0 hasta k mayúscula menos 1, son los k primeros. Entonces lo que estamos diciendo es que todos estos, para esos n primeros, tienden a 0 cuando el error correspondiente a estos tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Bien? Es decir, los valores de arranque tiendan a 0, aquí no está mal, no son los valores de arranque, es el error correspondiente a los valores de arranque tiende a 0 cuando el paso se hace más y más pequeño. ¿Bien? Obviamente si todos tienen que tender a 0, pues los primeros también. ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Carol? Ok, muy bien. Vale, entonces, bueno, vamos primero con el valor de inicio, ya que es uno solo. ¿Bien? Entonces, con respecto al valor de inicio, es claro que conviene tomar eta sub h igual a parecido a eta. ¿Bien? Estamos suponiendo que este UH0 es igual a eta h para cada h. Bueno, pues obviamente hay que tomar eta h parecido a eta. Pero es lo que les estaba comentando antes. ¿Por qué no se toma directamente UH0 igual a un eta tilde para cualquier h y ya está? Bueno, pues por lo siguiente. La condición anterior, esta de aquí, o 362 como quieran, nos exige más que esto, que es que eta h se parezca a eta. Porque lo que implica es, bueno, pues si aquí para n desde 0 hasta k menos 1 tiene que tender a 0, en particular tomando n igual a 0 tiene que tender a 0, ¿no? Es decir, se tiene 335, ¿sí? Que es que la norma, estoy poniendo aquí nada más considerando n igual a 0. Entonces obviamente 334 implica 335. Es decir, UH0 menos x en TH0, la norma tiene que converger a 0 cuando h tiende a 0. ¿Ok? O lo que es lo mismo, puesto que este de aquí es, bueno, TH0 es A, entonces X en A, pues como X es la solución del problema, pues X en A es igual a eta por la condición inicial, porque X es la solución del problema de valores iniciales. Y UH0, pues lo estoy tomando como eta sub h. Entonces en realidad esto se reescribe como 336, que es que la norma de eta h menos eta tiene que tender a 0 cuando h tiende a 0, ¿vale? Es decir, que no solo tengo que tomar, si yo parto de esa noción de convergencia, no solo tengo que tomar los eta h cercanos a eta. Entonces, no, en particular no podría tomar un eta tilde, porque lo que me exige, como consecuencia de esa noción de convergencia, que es que los errores de aproximación tienden a 0, es que esos eta h tienen que tender a eta. ¿Bien? Por eso yo no puedo tomar para todos los h's un eta tilde fijo, porque eta tilde fijo, si es distinto de eta, no se mueve y entonces no puede converger a eta. ¿Bien? Entonces tengo que tomarlo variable, ¿vale? Entonces
si yo me quiero ir aproximando más y más y más, pues en particular no puedo equivocarme al principio y luego esperar que me vaya aproximando. Eso en general sería pedir demasiado. El método numérico no va a poder hacer eso, ¿vale? Entonces, lo que estamos diciendo es que la aproximación eta h de eta, aproximación de eta, debe tomarse arbitrariamente buena para que efectivamente haya convergencia. ¿Bien? La necesidad de esta condición es intuitivamente clara. Como decía, no podemos esperar que la aproximación numérica se parezca a la solución real si ya en el primer valor de inicio no se parece al dato inicial, la aproximación. Estaríamos empezando con el pie izquierdo, ¿no? Entonces, como si yo quiero el método numérico que me va a generar los elementos del aproximante, quiero que más, cuando h se va haciendo más y más pequeño, se vaya aproximando a la solución real. Pero si ya en el primer dato ya tengo una discrepancia que no voy arreglando cuando h tiende a 0, pues da igual lo que haga después, ya ahí me estoy equivocando. Entonces ese error no puede tender a 0. ¿Sí se ve? Sería pedir demasiado, eso sería imposible. ¿Ok? ¿Se ve, Yasmin, Carol? Ok, entonces, moraleja de la historia, no basta con tomar un eta sub h cercano a eta. Tiene que ocurrir, para que tenga sentido la noción de convergencia, tenga sentido pedírselo al método, tenemos que procurar que eta sub h converja a eta cuando h tiende a 0. ¿Bien? Entonces, en particular, pues para que pueda ir convergiendo el método, si tengo eta igual a pi, ¿no? Por ejemplo, en un problema unidimensional, pues tendré que ir agarrando como dato inicial cada vez mejores aproximaciones de pi. ¿Bien? En la práctica luego esto tampoco es tan así porque lo que ocurre es que pues tú no haces tender h a 0, vas tomando h suficientemente pequeños y ya, y en algún momento paras y esa es la aproximación que te sirve. ¿Bien? Lo que quiere decir esto en la práctica, ya aterrizado, es que tienes que ser consciente de que no puedes meter la pata mucho con el dato inicial, tienes que aproximarlo también suficientemente bien, ¿vale? Para que te dé una aproximación buena al método. ¿Ok? ¿Vale? ¿Ok, ya, Jasmine? Vale. Bueno, eso con respecto al dato inicial, es decir, al u sub 0. Y ahora, ¿qué pasa con los valores de arranque? Bueno, pues lo siguiente. Bueno, aquí, por otra parte, la condición 334, ¿bien? 334 es esto de aquí, ¿no? Que es que efectivamente que los valores de arranque pues se vayan aproximando a los correspondientes valores de la solución real cuando h tiende a 0, ¿no? Bueno, pues la condición 34 obliga a tener esta de aquí, 337. Esta es la misma, solo que he quitado n igual a 0. Bien, porque n igual a 0 ya lo analicé aquí. Bien. Entonces, pues lo que tengo son estos valores desde 1 hasta k menos 1. Son k menos 1 valores, obviamente. Y estos tienen que tender a 0 cuando h tiende a 0, por la derecha. Esto nos dice que el algoritmo usado, ¿bien? Forme o no forme parte del método. Es decir, uno considere o no que forma parte del método numérico. Pero el algoritmo que se utilice para obtener los valores de arranque, obviamente cuando k es mayor que 1, ese algoritmo no puede ser arbitrario. Es decir, estos valores de arranque UHN no pueden tomarse de manera arbitraria, sino que en sí mismo este algoritmo debe producir elementos del aproximante que efectivamente aproximen bien a la solución real en los primeros nodos, ¿eh? En los primeros K mayúsculas nodos. Esto es intuitivamente claro también. Si ya en los primeros pasos de la aproximación nos desviamos de la solución real, por muy buena que sea la recurrencia que se aplique después en los nodos siguientes, será imposible corregir el error ya cometido y por tanto la aproximación total se verá afectada irremediablemente, o sea, ya no tiene remedio, ya no se puede corregir. Entonces lo que estamos diciendo, igual por la misma manera, si se tiene que tener
que el error correspondiente a esos primeros nodos, ¿bien?, tiene que tender a 0 con h. Pues lo que estamos diciendo, lo que estamos pidiendo también, si se tiene que cumplir eso, es que el algoritmo que se utilice para calcular los valores de arranque, forme o no forme parte del método, da igual. Ese algoritmo que utilices, pues tiene que ser también un buen algoritmo. No puede ser no puedes calcular los valores de arranque de cualquier manera, sino que tiene que ser un algoritmo que te asegure que efectivamente esos valores de arranque van pareciéndose más a la solución real. Entonces, como método numérico, como parte del método numérico, pero tienen que ser también un buen método de aproximación de la solución real, ¿vale? Entonces, no pueden ser de cualquier manera. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que te equivoques ahí, ya después no lo vas a poder arreglar. Entonces, eso también tiene que formar parte de los requisitos para la convergencia del método. ¿Ok? ¿Sí se ve? No sé qué está pasando ahí. Bueno, no sé, estoy escuchando algo. Ok. Vale, perdón. ¿Sí se entiende? Yasmin, Carol. Quiero que entiendan bien esto. ¿Ok? Vale. Bueno, muy bien. Pues vamos a continuar. A ver. Por otra parte, esta condición que estamos diciendo aquí sobre los valores de arranque está relacionada con la condición inicial también. Fíjense. Fijamos un n entre 1 y k mayúscula menos 1. ¿Bien? Y puesto que este THN, ¿bien?, este THN, recuerden que es, vamos a ver aquí donde están definidos los nodos de la malla. Bien, este T sub n o THN, como quieran, si denotamos que depende de h, en cualquier caso depende de h, es A más NH. Bien, entonces, ¿qué pasa con estos nodos cuando h tiende a 0? Hemos fijado A, hemos fijado n, bien, un n entre 1 y k mayúscula menos 1, como hemos dicho. Pues si h tiende a 0, esto tiende a A. Bien, es obvio. Entonces, a ver, me fui para aquí. Ok. Pues si estos nodos tienen que tienden a A, bien, cuando h tiende a 0, y puesto que la solución real x del problema de valores iniciales es continua, de hecho tiene que ser C1, así que en particular es continua, entonces x en THN, repito, para n fijo, tiene que tender a x en 0. Bien, aquí no es 0, perdón, es a x en a. Disculpen, aquí una rata, luego a ver si luego me acuerdo y lo corrijo. X en a es eta. ¿Bien? Entonces estos valores de aquí tienen que converger a eta cuando h tiende a 0. Y para todos los primeros k mayúscula valores, el primero obviamente, pero los otros k mayúscula también, porque son los primeros k mayúscula. Pero ustedes fíjense que yo tengo aquí el intervalo AB y entonces estoy dividiendo en n mayúscula nodos. Cuando hago h tender a 0, es decir, n tiende a infinito, pues tengo cada vez más puntitos y los primeros k mayúscula pues van cubriendo una parte cada vez más pequeña del intervalo, de la forma a más delta. ¿Bien? Entonces cuando h tiende a 0, ese intervalo se va reduciendo y entonces todos esos nodos se van acercando al punto A. ¿Bien? Y como la solución es continua, pues x en esos nodos tiene que converger a x en a, que es eta. ¿Vale? ¿Sí se ve? ¿Ok? ¿Yasmin? Vale. Ok, por lo tanto, esta condición 337, esta que estamos diciendo aquí para los valores de arranque, de alguna manera lo que está pidiendo es que los valores de arranque se vayan aproximando también al dato inicial eta cuando h se hace más y más pequeño. ¿Bien? De alguna manera deben estar cercanos a eta sub h. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estos aproximantes correspondientes UHN, se calcularán usualmente como pequeñas y sucesivas perturbaciones a partir de eta sub h, pues con el método numérico, el que sea, ¿no?, para calcular los valores de arranque. ¿Bien? Pero bueno, la idea es que también, pues obviamente tienen que ir acercándose a eta por este argumento de aquí. O pensado de otra forma, esta condición impone sobre el aproximante una cierta continuidad en el nodo inicial. ¿Bien? Sobre el aproximante, no sobre
el, la solución real, que ya sabemos que tiene que ser continua y no sobre la aproximante. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir que esta aproximante, que son elementos discretos, ¿no? Porque es un conjunto finito de vectores, una cierta continuidad en el dato inicial? Bueno, pues no quiere decir nada, quiere decir simplemente pues la idea, ¿no? Entonces, si quieren, piensen esto de la siguiente manera, ¿no? Para los primeros k mayúscula valores, según h va tendiendo a 0, pues yo voy teniendo que esos nodos están en la parte primera del intervalo. Entonces empiezo aquí con el intervalo AB, entonces tengo estos primeros, y según h tiende a 0 se me van juntando ahí. ¿Bien? Y entonces pues todos esos valores del aproximante, que se calculan con el algoritmo que yo tenga, el que yo decido utilizar para los valores de arranque, pues se tienen que ir aproximando a eta. Es decir, que si yo al graficar las correspondientes aproximaciones empiezo en una altura eta, digamos, si quieren para d igual a 1, para d mayor que 1 será igual, empiezo en una cierta altura, pues según h va tendiendo a 0, los primeros k mayúsculas elementos del aproximante pues serán los noditos que empiezan ahí, y todos esos, los k primeros, se tienen que ir acercando cuando h tiende a 0 a ese valor eta. ¿Bien? Entonces, de alguna manera me está diciendo, claro, pues en el intervalito a más delta cada vez se va haciendo más chiquito, más pegado a A, claro que se tiene que ir pareciendo a la condición inicial eta, porque si no se pareciera es como si yo empezase en eta y de repente estoy pegando un brinco, es como si tuviera una discontinuidad, entre comillas. El aproximante me estuviera indicando como una discontinuidad en la solución, cuando sabemos que la solución es continua, entonces no puede tener un brinco de ese tipo. ¿Vale? ¿Sí se ve? Ok, bueno. Pues entonces esa condición lo que nos está diciendo de alguna manera también es eso, que la forma de calcular el aproximante respete esas propiedades del sistema, ¿no? De esas propiedades del problema, que es que la solución pues es continua. ¿Vale? Ok, muy bien. Bueno, pues después de toda esta digresión, la definición que damos de convergencia es la siguiente. ¿Bien? Entonces aquí tienen la definición de convergencia. ¿Bien? Definición 19. Entonces supongamos, dado un PVI, de acuerdo con la definición 12 de problemas de valores iniciales que tenemos, dado por unos datos A, B, F y eta, ¿bien? Cumpliendo las condiciones usuales, ¿bien? Sobre la F, que sea continua, y Lipschitz en su segunda variable, para que el problema de valores iniciales esté bien planteado, ¿no? Bueno, entonces suponemos también un método numérico, ¿bien? Bueno, un método numérico en general, los que vamos a estar interesados son métodos numéricos basados en mallas que se pueden reescribir con una forma estándar en términos de una función de incremento, ¿bien? Como la definición 17 de función de incremento. Entonces esos son los que nos van a interesar aquí. Pero bueno, tenemos un método numérico de este tipo que lo que nos hace básicamente es que para cada h positivo suficientemente pequeño, el método numérico nos genera un aproximante u sub h formado por unos vectores UHN, ¿bien? N desde 0 a n mayúscula. Entonces, dado esto, dado el problema de valores iniciales y dado el método numérico, diremos que el método converge para este problema de valores iniciales en concreto si se cumple la condición 332, que quiere decir esta de aquí, que el error de aproximación E de h tiende a 0 cuando h tiende a 0 por la derecha. ¿Bien? Es decir, lo mismo que estábamos diciendo para el método de Euler explícito, lo mismo que ya dijimos, ¿bien? Y que hemos estado explicando hoy al principio. ¿Bien? Pero, ¿qué quiere decir eso a la luz de todos los detalles que hemos estado hablando, de todas esas sutilezas de cómo hay que escoger el dato inicial, de cómo hay que escoger los valores de arranque, o cómo hay que calcularlo, mejor dicho, cómo hay que escoger el dato inicial y cómo hay que, o los datos iniciales, y cómo hay que calcular los valores de arranque? ¿Bien? Bueno, pues esa condición de que el error de aproximación tiende a 0, pues ya está englobando todo eso, porque todos esos están metidos dentro de ese error. ¿Bien? Y entonces, pues si eso va a 0, pues en particular aquellos también. ¿Bien? Pero bueno, vamos a concretarlo para que se vea claramente realmente qué es lo que le estamos pidiendo al método numérico para que se pueda decir, o para que nosotros digamos que converge.
¿vale? Es decir, que efectivamente está cumpliendo su cometido. Entonces, ¿qué quiere decir eso en concreto? Pues específicamente, entonces, una cosa equivale a la otra, ¿no? Pero aquí está más detallado. Diremos, lo digo para que no digan, a ver, ¿cuál es la definición, esta o esta? Bueno, pues las dos porque son la misma, ¿no? Diremos que el método converge para ese problema de valores iniciales si siempre que se escoja una familia de datos, fíjense aquí la palabra, escoger, ¿no? El verbo que estamos utilizando es escoger. ¿Por qué? Porque los datos iniciales eta sub h, que son los datos iniciales, son las selecciones que nosotros vamos a hacer para los u sub 0, u sub h0, pues eso lo estamos escogiendo, ¿bien? Yo tengo el valor eta, entonces pues a lo mejor no puedo representar, pero yo sí puedo dar una representación aproximada y la estoy escogiendo de alguna manera. Ahí realmente no estoy calculando mucho, no sé, depende de cómo venga dado el problema, ¿no? A lo mejor el dato inicial viene como la solución de otra cosa y la tienes que calcular, bueno, lo que sea. Pero aquí estamos suponiendo que estamos escogiendo esos valores, pero con un cierto grado de precisión adecuado, ¿vale? Ese es el punto que queremos resaltar aquí, ¿bien? Entonces, diremos que el método converge para este problema de valores iniciales si siempre que, ¿bien? Estas son las condiciones que ponemos, son condiciones. Siempre que escojamos una familia de datos iniciales eta sub h, es decir, para cada h positivo suficientemente pequeño escogemos un eta h. Entonces, toda esta familia son vectores en RD que cumplan 336, es decir, esto de aquí, que la norma de eta sub h menos eta converge a 0 cuando h tiende a 0, es decir, que eta h converja a eta en RD cuando h tiende a 0. ¿Bien? Obviamente estamos asumiendo que el UH0 se está definiendo como este eta sub h. ¿Bien? Entonces el método convergerá si siempre que se escoja estos eta h cumpliendo esto de aquí, que es 339, entonces se cumple que pues estas dos condiciones. La primera es 337, que es que los valores de arranque, el error correspondiente a los valores de arranque tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Bien? Aquí estamos tomando n entre 0 y k mayúscula, estrictamente. ¿Bien? Entonces, que se cumpla esto, es decir, que el error correspondiente a los valores de arranque tiende a 0 cuando h tiende a 0, y además el resto de los elementos del aproximante, su error correspondiente, aquí estoy tomando n entre k mayúscula y n sub h, también tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Bien? Entonces son los valores de arranque, el error tiende a 0, y el error del resto de los valores también tiende a 0. ¿Bien? Entonces, en definitiva, lo que estamos diciendo es, bueno, para que todo vaya bien, es para decir que el método de verdad funciona, converge, la aproximación que está dando es buena, asintóticamente cuando h tiende a 0, lo que estamos pidiendo es lo siguiente. Si yo escojo los valores iniciales eta sub h, esa familia de datos iniciales eta sub h, de manera que efectivamente los eta h vayan a 0 cuando converjan a eta cuando h tiende a 0, entonces lo que le estoy pidiendo que cumpla el método es, primero, que los valores de arranque efectivamente también aproximen bien, su error converja a 0, y por supuesto que el resto de los valores, que no son los valores de arranque, o sea, todos los demás, el error correspondiente también tiende a 0 cuando h tiende a 0. Esa es nuestra definición de convergencia. Entonces, con eso, pues el error global obviamente también tiende a 0. Si yo le estoy pidiendo que los primeros, las condiciones iniciales tiendan a 0, los valores de arranque también tienden a 0 el error, y todos los demás también tienden a 0 el error, pues entonces todos, esas tres componentes, tienden a 0 igualmente. Esa es la condición que estamos pidiendo. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? Ok, vale. Bueno, entonces, si es lo mismo, ¿por qué lo estamos desgranando? Bueno, pues porque se entienda realmente cómo se aplican luego estas cosas cuando uno tiene un método numérico de k pasos basado en una recurrencia, etcétera, etcétera. Entonces, tú lo que haces es, no te llueve del cielo el aproximante, lo tienes que calcular. ¿Y cómo lo calculas? Bueno, pues primero, tendrás que escoger bien el dato inicial, que como hemos dicho, generalmente no tienes por qué tomarlo con precisión infinita. A veces podrás, a veces no. ¿Bien? Si el dato inicial es 0, pues perfecto, sí puede. Pero si no, pues a lo mejor no.
Entonces, escoger bien los datos iniciales, calcularte bien los valores de arranque, porque eso en general tendrás que utilizar un algoritmo distinto de la recurrencia, como hemos dicho, y después utilizar la recurrencia para los demás. Entonces estamos concretando lo que estás haciendo y para decir que el método globalmente converge, pues esas dos componentes, si los datos iniciales los escoges bien, entonces los otros también tienen que ir bien. Y eso depende del método, del algoritmo que tú estés poniendo. Incluye la recurrencia e incluye el algoritmo para calcular los valores de arranque. ¿Bien? Que puede ser utilizar otro método numérico de un paso menor, lo que sea. ¿Vale? ¿Sí se ve? ¿Sí? Vale, muy bien. Ok, bueno, y en general se dirá que el método es convergente. Fíjense que aquí decíamos el método converge para ese problema de valores iniciales en concreto. Pues entonces en general se dirá que el método es convergente, ¿bien? La palabra resaltar es convergente, si para todo problema de valores iniciales razonable, lo cual quiere decir que cumpla las condiciones esas de buen planteamiento del problema, o sea, continua elipsis, la f, entonces este método es convergente. ¿Bien? Es decir, porque si el método que nosotros estamos poniendo, todas las f que le pongamos, todos los datos que le pongamos, que no sean no estén puestos mal a propósito, que sean datos razonables, de manera que el problema tiene sentido de resolver numéricamente la computadora, es decir, está bien planteado, pues si para todos esos problemas el método converge, pues entonces decimos, pues este método converge, da igual el problema que le pongas, siempre y cuando sea un problema razonable. ¿Vale? Ok. Bueno, comentarios sobre esta definición. ¿Bien? Ya vamos a ir terminando. Bueno, ay, perdón, ahora me dio la tos. Bueno, fíjense, a ver, sobre las condiciones que estamos poniendo aquí. La condición 340, que es esta de aquí, ¿bien? Es una calibración de los datos del problema, de hecho de la condición inicial. Estamos calibrando los datos, le estamos metiendo el dato de entrada, el dato de inicio, este eta h. Entonces es un problema de calibración. ¿Bien? La condición 341, esta de aquí, tiene que ver con el desempeño del algoritmo para el cálculo de los valores de arranque. ¿Okay? Y la condición 342, que es esta de aquí, ¿vale? Tiene que ver con el desempeño del método basado en la recurrencia principal, ¿eh? La recurrencia del método, pensando en métodos como los vistos anteriormente y que admiten una escritura en forma estándar en términos de una función de incremento. ¿Bien? Entonces tenemos la recurrencia, que es una recurrencia de orden k más 1, porque el método es de k pasos. Entonces esta condición 342 tiene que ver con el desempeño del método basado en esa recurrencia. ¿Bien? Ok, entonces estoy haciéndolo esto con mucho cuidado, despacito, para que se entiendan todos los detalles. Esto es en la práctica realmente lo que uno va a hacer para implementar estos métodos numéricos en la computadora. ¿Bien? Como ya hemos hecho, pero ahora lo estamos analizando con mayor generalidad, no solo en ejemplitos en concreto. ¿Sí se ve? ¿Me siguen? Ok. Muy bien. Bueno, por otra parte, nótese también que esta definición, ¿no? La definición 19 de convergencia de un método numérico, esta definición de convergencia responde a la opción segunda de la disyuntiva comentada más arriba. ¿Bien? ¿Qué opción segunda? Pues si se recuerdan, cuando hablamos aquí de cómo se calculaban los valores de arranque, decíamos, bueno, pues la opción 2 es, pues el método numérico para mí engloba todas las operaciones necesarias para calcular el aproximante completo, tanto las de la recurrencia como las de los valores de arranque. ¿Bien? Pues esa es la opción 2 y esta definición que hemos dado corresponde a esa definición 2. Es decir, el método numérico es todo lo que, los pasitos de toda la receta que vayas a seguir para calcularte el aproximante completito. ¿Bien? Bueno, si en lugar de haber escogido la opción 2, coges la opción 1, que es esta, que es, para mí tomo como dogma de fe que
la esencia del método numérico es la recurrencia. ¿Bien? Entonces, cuando yo digo método de Euler explícito, estoy pensando en la recurrencia de Euler explícito. Cuando yo digo método del trapecio, estoy pensando en la recurrencia del método del trapecio. Cuando yo digo regla del punto medio, es que estoy pensando en la recurrencia del punto medio, no estoy pensando en los valores de arranque. Bueno, ok, también es una opción válida. Entonces, en ese caso, bien, desde el punto de vista de la definición de convergencia, pues si se prefiere la primera opción, que es la que dice que la esencia del método numérico es la recurrencia, entonces lo que se puede hacer es que la condición 341, que es esta de aquí, que tiene que ver con los valores de arranque, bien, 341, esa condición puede tomarse como hipótesis en la condicional. Bien, o sea, fíjense que aquí lo que decíamos en la definición es el método converge si se cumple 339 y obviamente 340, entonces se tiene que cumplir 341 y 342. Pero estas son las condiciones de la condicional y estas son las conclusiones. ¿Bien? Bueno, pues para la primera opción, que es solo la recurrencia, podéis considerar 341 no como una conclusión, sino como una hipótesis o como la condición en la condicional. ¿Bien? Y entonces la única conclusión quedaría la condición 342. ¿Bien? Es decir, siempre que tú tengas los ZH cumpliendo 339, obviamente 340, y además tengas 341, entonces le tienes que pedir al método que cumpla 342. Esa es la diferencia. ¿Bien? Y entonces, bueno, pues vamos a dar la definición alternativa correspondiente, que de hecho en la práctica es la que usaremos para analizar la convergencia de los métodos numéricos. Si se ve el cambio, lo que estamos haciendo aquí es considerar que el algoritmo para calcular los valores de arranque no forma parte de mi método. Mi método es solo la recurrencia. Entonces lo que estoy diciendo para decir que la recurrencia converja es lo siguiente. Siempre que tú escojas bien los valores iniciales y siempre que el algoritmo para calcular los valores de arranque también sea bueno, vengan de donde vengan los valores de arranque, siempre que todo eso esté bien, esté aproximando bien, entonces la recurrencia no falla. Esa es mi definición de que la recurrencia es buena, de que el método basado en la recurrencia es convergente. Ese es el cambio, en el cambio de visión. Es parecido, pero es un poquito distinto. Entonces estoy enfocándome solo en la recurrencia, no en todas las operaciones. ¿Sí se ve? ¿Ok, chicas? ¿Vale? Ok. Bueno, pues entonces damos la definición de convergencia del método correspondiente a esta visión, que es la práctica en la que vamos a utilizar. Ahora veremos por qué. Entonces, pues en lugar de la definición 20 en lugar de la definición 19 tomamos la 20, que es completamente parecida. ¿Bien? Entonces tenemos igual un problema de valores iniciales razonable con ciertos datos y tomamos un método numérico que se pueda poner en esa forma, que lo que me hace es que para cada h positivo suficientemente pequeño genera este aproximante. ¿Bien? Bueno, diremos que el método converge para este problema de valores iniciales si siempre que se escoja una familia de datos iniciales eta h, cumpliendo esto de aquí, que es lo mismo de antes, es decir, que los eta h convergen a eta cuando h tiende a 0, se define el primer elemento del aproximante con los eta h, y los demás valores de arranque, pues quién sabe cómo se calculen, pero se calculan de manera que se tenga esta condición de aquí, 345. Siempre que se tenga todo eso, entonces la recurrencia también responde, funciona igual, y lo que me hace es que el error correspondiente al resto de los elementos del aproximante que no son los valores de arranque, ¿bien? Estos de aquí, es decir, para los cuales sí se está utilizando la recurrencia, el error correspondiente también tiende a 0 cuando sí tiende a 0. Entonces mi definición de convergencia del método correspondiente a la recurrencia es esa. Si escoges los datos iniciales eta h bien y los valores de arranque también te los calculas bien, entonces la parte que le toca a la recurrencia también hace que el error tienda a 0. Y en general diremos que el método es convergente si para todo problema de valores iniciales razonable es convergente. ¿Ok? ¿Vista la definición?
¿Alguna pregunta sobre eso? Vale. Bueno, como decíamos, típicamente la definición 20, es la definición de convergencia que se utiliza, la que vamos a utilizar. ¿Por qué? Pues es que normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que uno utiliza otro método de menos pasos para calcular los valores de arranque, ¿bien? O bien una aproximación de tipo Taylor, también se puede utilizar ese camino. Pero en cualquier caso, para un camino o el otro, el algoritmo para calcular los valores de arranque, pues se asume que la convergencia ya se conoce de antemano. ¿Bien? Es decir, voy a utilizar un método que ya sé que funciona, para saber que ahí no está el problema. ¿Bien? Y para pues hacer todo lo posible para que el método funcione bien. Entonces, si voy a analizar qué pasa con una recurrencia, bueno, pues lo que viene antes voy a dárselo bien, porque si ya viene mal, da igual lo que haga la recurrencia, ¿vale? Entonces uno asume que el algoritmo para calcular los valores de arranque pues ya lo tiene analizado. Agarras un método que previamente ya has visto que funciona, ¿vale? Entonces se asume que la convergencia se conoce de antemano y funciona bien, es decir, esta condición 345 no hay problema con ella, y entonces lo que interesa analizar es la convergencia del método numérico, que consiste en aplicar la recurrencia principal. ¿Bien? Lo que nos importa es analizar lo de la recurrencia. Y esto se analiza a través de la función de incremento correspondiente. ¿Bien? Hasta aquí. Entonces, en la práctica uno lo que va a hacer, pues, analiza por partes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente tengo que aproximar bien los el eta con los eta h. Pues sí, ahí no suele haber demasiado problema, depende de cómo esté dado la condición inicial del problema. Pero en principio, con este grado de generalidad, pues vamos a suponer que uno los está tomando aproximaciones eta h suficientemente buenas. ¿Bien? Bueno, primero, la parte del algoritmo que tiene que ver con los valores de arranque. Vale, bueno, pues ahí analizaré y tomaré el método que sea y entonces usaré el método que sea, pero voy a suponer que converge bien. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, pues porque previamente antes habré analizado ese método para un problema general, será un método de menos pasos, serán los que sean, y ya lo habré analizado y habré visto que converge. Entonces esa parte ya no me dará problemas. Y entonces ahora sí analizo mi nuevo método, que tiene una recurrencia, es un método de k pasos, etcétera. Y entonces quiero analizar la convergencia de ese método, basado en esa recurrencia. Entonces lo de antes voy a suponer que se lo da bien, y entonces voy a ver qué papel desempeña esa recurrencia en el desempeño de ese algoritmo global. Entonces me fijo nada más en eso. ¿Bien? Por eso se utiliza la definición 20. ¿Bien? Está basado haciendo énfasis en la recurrencia. Y cuando quiero hacer eso, ¿cómo lo hago? Bueno, pues en los métodos en los que nosotros nos estamos enfocando en este curso, son métodos basados en mallas que admiten una formulación de cierta manera, que es en la forma que hemos llamado estándar aquí, en términos de algo que se llama función de incremento. ¿Bien? Entonces, pues la convergencia de esos métodos se va a hacer utilizando la función de incremento. Vamos a ver qué le tiene que pasar a esa función de incremento, ¿bien? Que de alguna manera define la recurrencia. Bueno, eso y los coeficientes de la combinación lineal, los alfa k. ¿Qué le tiene que pasar a esos ingredientes para que esa recurrencia funcione bien? Es decir, da un método que efectivamente converge. Te da aproximaciones buenas de la solución real de los problemas de valores iniciales que tú tienes. ¿Bien? Bueno, pues esta es la definición de convergencia que vamos a trabajar en este curso. Bien, bueno, toda la explicación que ya hemos visto, pero acabando con esa en concreto. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Están felices? ¿Están tristes? ¿Tienen alguna pregunta? Hablen ahora. ¿Ok? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, ya son las 10, entonces por ahora, por hoy terminamos. Recuerden que tienen que entregar la práctica 3, bien, hasta hoy en la noche, y nos vemos el jueves. Bien, estudien por favor y el jueves continuamos, ¿vale? Cuídense mucho.